Ya tenemos nuestro listado, pero vamos a trabajar ahora en un formulario para poder filtrar algunos clientes, ya sea por su nombre o por su documento. Y también vamos a realizar la paginación. Voy primero a plegar este div con la clase call XL12. Vamos a plegar esta columna. Y aquí dentro de la fila voy a agregar una nueva columna. De igual manera con la clase call XL12. Vamos a agregar entonces esa columna. Dentro de esa columna de Bootstrap vamos a agregar un formulario. Y dentro de este formulario voy a empezar a agregar un div para poder trabajar, en este caso, un formulario que nos permita realizar una búsqueda de clientes. Lo primero que voy a hacer es, voy a agregar aquí dentro un div con la clase forRow. Vamos a agregar entonces, y dentro de esta fila de formulario voy a agregar dos div con la clase call-sm-4. Bueno, voy a agregar una primera columna y en esta primera columna voy a agregar el input donde el usuario va a escribir el texto a buscar. Y debajo voy a agregar otro div con la clase call-auto para agregar un botón, en este caso el botón de buscar. Ahora sí, dentro de la primera columna vamos a agregar un input de tipo texto que va a tener la clase forControl y va a tener el nombre texto de búsqueda. Vamos a poner aquí nombre texto. Y debajo en la segunda columna voy a agregar un botón. Va a ser un input de tipo submit. Va a tener la clase btn-primary. Y vamos a mostrar el texto buscar. Vamos a guardar con control S y vamos a ver cómo se ve hasta aquí. Regresamos a nuestro proyecto, actualizamos. Ya tenemos aquí el texto para realizar la búsqueda junto a nuestro botón buscar. Parece que está muy pegado la caja de texto con el botón a la tabla. Vamos a agregar un margen aquí. Vamos a regresar entonces. En la columna vamos a agregar un margen de 1 y también aquí un margen de 1. Guardamos con control S. Regreso, actualizo. Y ya vemos una separación entre pues los controles de la búsqueda con la tabla. Listo, ya tenemos entonces nuestro formulario. Vamos a programar ahora sí en nuestro controlador. En nuestro controlador lo que vamos a hacer es, vamos a recibir en este caso en el index todo lo que se me envíe desde el formulario. Y para esto voy a declarar un objeto de tipo request y a ese objeto le voy a poner también request. Fíjense que yo ya estoy haciendo uso del espacio de nombres Illuminate HTTP request. Entonces espero ese objeto. Y ese objeto que estoy esperando lo voy a recibir ¿desde dónde? Desde mi formulario. Es decir, aquí en la acción vamos a enviar los datos de ese formulario. Así que vamos a abrir, abrir llaves, cerrar, cerrar llaves. Y aquí vamos a hacer, o vamos a enviar todo este formulario a la siguiente ruta. Recordemos que nosotros tenemos ya una ruta cliente index. ¿Quién es esa ruta cliente index? Si vamos ahora mismo a nuestras rutas en el archivo web, vemos que tenemos una ruta de tipo resource que hace referencia a cliente. Entonces, voy a enviar esa ruta cliente, pero ¿a qué método? Al método index. Al método index. ¿Y cuál va a ser el método de envío de esos valores? El método de envío va a ser el método get. Vamos a guardar hasta aquí con control S. Vamos a regresar a nuestro controlador. Estamos recibiendo aquí ya entonces todos los objetos de ese formulario que por ahora simplemente es el input con el nombre texto. Es lo único que vamos a recibir aquí. Listo, entonces en nuestro controlador lo que voy a hacer es voy a declarar una variable llamada texto y esa variable llamada texto va a ser igual a lo que tengo en mi objeto request y con este método get voy a obtener el valor de ese objeto de formulario texto, de ese input llamado texto. Ahora, si yo quiero borrar los espacios en blanco, puedo borrar los espacios en blanco si deseo y para esto pues voy a utilizar
el siguiente método para borrar espacios en blanco, tanto al inicio como al final. Listo, ya tengo entonces ese texto. Ya no voy a utilizar aquí Eloquent, sino voy a utilizar, en este caso, vamos a utilizar el FakeDB. Vamos a utilizar entonces este FakeDB y con su método table le vamos a indicar de qué tabla vamos a obtener los datos. Y vamos a obtener los datos de nuestra tabla cliente. Ahora, como estoy utilizando este FakeDB, vamos a hacer referencia a su espacio de nombres, que sería use, illuminate, support, facades y el facade es db. ¿Listo? Yo entonces estoy haciendo referencia ya a esa tabla cliente. Voy a agregar también el método select y voy a seleccionar todas las columnas que deseo. Deseo el ID, deseo los apellidos, deseo el nombre, deseo el documento también. Si deseo, a partir de este select puedo bajar y podemos ahí tener un orden, ¿no? Deseo el documento, deseo el teléfono, el email y la dirección. Listo. Vamos a tener entonces todas esas columnas de nuestra tabla cliente. Ya, hasta aquí no estamos utilizando Eloquent, sino estamos utilizando Query Builder con este FakeDB. Listo, ahora sí, a este select le voy a agregar también un where, ya que recordemos, vamos a realizar un filtro y el where que vamos a utilizar va a ser mediante el campo apellidos y vamos a utilizar like para buscar coincidencias, es decir, la coincidencia lo puedo buscar al inicio, al final, y en este caso vamos a buscar la coincidencia del texto que buscamos, ya sea al inicio de los apellidos, al final de los apellidos o de repente en el centro de los apellidos. Entonces utilizo like. Podemos utilizar igual, pero al utilizar igual estamos indicando que lo que escribe el usuario sea tal cual lo que dice en la columna apellidos, pero no vamos a buscar tal cual, siempre se realiza esta búsqueda con like. Listo entonces, y luego vamos a indicar que al inicio con un porcentaje voy a concatenar con esa variable texto y voy a concatenar también con un porcentaje. En este caso utilizamos el comodín porcentaje indicando que el texto puede estar al inicio, puede estar al final o puede estar en el centro de esa columna apellidos. Además, no solamente vamos a buscar por los apellidos, sino voy a agregar aquí un or where y vamos a buscar también de la misma manera, pero por el documento. Vamos a poner aquí entonces documento y ya podemos realizar entonces la búsqueda. Listo, a esto le vamos a agregar también un order by para poder ordenar y en este caso vamos a ordenar por el campo apellidos de manera ascendente. Y por último, porque vamos a utilizar también ya paginaciones, vamos a agregar ese método paginate y le voy a indicar que la paginación pues sea, por ejemplo, de 10 en 10. Es decir, que muestre los 10 primeros registros y unas opciones para ir navegando de página en página, ¿no? Para no cargar todos los registros, ya que si llegara a tener 1.000.000 de registros, no vamos a obtener todos los registros directamente, sino de 10 en 10, para hacer pues el sistema un poco más eficiente. Listo, aquí entonces envío con Compact los clientes y también vamos a enviar con Compact ese texto de búsqueda. Guardamos con control S, voy a regresar al index y aquí en el input vamos a poner aquí un value y en ese value vamos a poner el valor de esa variable texto. Voy a guardar hasta aquí con control S, me fijo que todos los archivos estén guardados. Vamos a regresar, voy a actualizar, no tenemos ningún error. Vamos a buscar por ejemplo el apellido Pérez, me debe salir en blanco, ¿verdad? Buscamos, no nos aparece nada. Vamos a buscar el apellido, por ejemplo, Arcila, que sí tenemos un registro, buscamos y ahí tenemos el resultado. Vamos a realizar una mejora aquí. Fíjense que cuando no tenemos ningún resultado en la búsqueda, nos aparece en blanco. Vamos a hacer que aquí nos aparezca un mensaje indicando que no hay resultados o no hay registros, ¿no? Vamos a regresar entonces en el index, vamos a trabajar en la segunda columna aquí y antes de este for each, aquí antes de este for each voy a agregar un if y este if
pues va a tener la siguiente estructura. Ya va a tener la siguiente estructura. Voy a agregar un if y voy a contar todos los clientes. O sea, todo este array clientes lo voy a contar. Si es menor o igual a 0, aunque debería ser solamente menor a 0, vamos a mostrar aquí un tr. Y dentro de este tr voy a agregar un td. Con el texto no hay resultados. Vamos a agregar aquí un call span 8. ¿Por qué un call span 8? Porque recordemos que son 2, 4, 6, 8 celdas que necesitamos. Esto es en el caso de que clientes o no existan valores en ese array cliente. Si no, empezamos a recorrer con el for each. Y después del for each vamos a cerrar el if con en if. Listo, guardamos con control S. Vamos a regresar, voy a actualizar. Fíjense que cuando busco Pérez me dice no hay resultados, ¿verdad? Vamos a buscar, por ejemplo, Arcila. Buscamos y ahí sí me muestra el listado. Si borro, me va a filtrar también a todos, ¿verdad? Fíjense también arriba que como estoy enviando por el método get, esa variable texto pues envía como un parámetro en la URL. Vamos a regresar y vamos a agregar aquí debajo de la tabla, aquí debajo de la tabla, voy a agregar la paginación. ¿Cómo agregamos la paginación? Simplemente utilizando Blade hacemos referencia a ese array que tiene todos los clientes y el método links. Y con esto ya tenemos la paginación. Si ahora mismo regreso al controlador, yo ya estoy devolviendo esa paginación. Ya estoy devolviendo esa paginación. Quiero mostrar algo, vamos a comentar aquí el código. Voy a comentar aquí el código. Y voy a hacer un return de clientes nada más. Control S. Vamos a regresar entonces. Enter. Y aquí ya tenemos ese JSON con todos los clientes. Y fíjense que ya nos aparece pues con otras características. Por ejemplo, la página actual, la data, la página siguiente y la página anterior. ¿Esto por qué? Porque hemos agregado este método paginate. Vamos a quitar entonces, solamente ha sido para ver, nada más. Vamos a dejar el código tal cual estaba. Control S, regresamos, actualizamos. Y ya tenemos ahí el listado de registros. ¿Por qué no nos aparecen las páginas debajo? Deberían aparecer ya nuestras páginas. Porque solamente tenemos un registro. Y fijémonos que estamos paginando de 10 en 10. Ya cuando tengamos varios registros nos van a salir automáticamente el paginado de todos los clientes. En esta última versión de Laravel, la paginación ya es distinta. Si vamos al apartado Database Pagination en la documentación de Laravel, vemos que tenemos que modificar en nuestro archivo App Service Provider e indicarle que realice la paginación con Bootstrap. Así que voy a copiar todo esto y me voy a ubicar en mi archivo App Service Provider. Vamos a ir entonces dentro de mi directorio app, tengo mi directorio provider, voy a acceder a App Service Provider, aquí tenemos la clase App Service Provider, y aquí dentro del boot le voy a indicar que utilice Bootstrap para el paginador. ¿Qué más nos indica ahora? Que agreguemos ese espacio de nombres de la clase Paginator. Vamos a agregar aquí entonces el espacio de nombres, guardo con control S, y de esta manera los estilos que se asignen a la paginación van a ser pues utilizando Bootstrap. Como estamos utilizando Bootstrap, pues no vamos a tener ningún problema. Este es el cambio que debemos realizar para que la paginación se efectúe de manera correcta.